Es una obra muy ambiciosa, sí. Esta es la primera entrega de una novela, Mil ojos esconde la noche, una novela de 1600 páginas. Ahora se edita las 800 primeras. Es una novela en la que rescato al narrador de mi primera novela, una novela que escribí siendo un muchacho de 25 años, Las máscaras del héroe. Y 27 años después publico esta novela que es una especie de continuación de aquella otra. El narrador Fernando Navales, que en Las máscaras del héroe nos ofrecía una visión esperpéntica y barroca de la bohemia madrileña de los años 20 y 30 del pasado siglo, en esta novela nos va a mostrar los ambientes literarios y artísticos de los españoles que vivían en París durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los 4 años en los que Francia fue ocupada por los alemanes. Y bueno, pues Fernando Navales, que es un falangista que trabaja en la delegación de Falange en París, recibe la encomienda de captar a estos artistas y escritores para que colaboren en las actividades de Falange. Esta es la premisa de la novela, ¿no? Entonces vamos a ver a nuestro protagonista tratando de embaucar con malas artes casi siempre a escritores como Gregorio Marañón, a pintores como Picasso y a otros muchos menos conocidos. En la novela aparecen muchísimos personajes. César González Ruano, por ejemplo, que también estaba allí en París. La actriz María Casares, hija del ministro republicano Casares Quiroga. Muchos personajes importantes de la cultura española, otros menos importantes, menores, pero igualmente apetitosos, igualmente me parece atractivos, ¿no? Incluso a veces más atractivos que los grandes personajes. La peculiaridad del París, de la colonia de artistas españoles en París durante aquellos años, es que había gentes de muy variado pelaje. Estaban los que vivían en París desde mucho tiempo atrás. El ejemplo más evidente, pues Picasso, que llevaba ya 30 años viviendo en París, pero había otros artistas, Mateo Hernández, un escultor magnífico que llevaba también allí casi 30 años viviendo en París. Luego estaban naturalmente los artistas y escritores del exilio, algunos que se habían marchado de España al poco de estallar la guerra civil, temerosos del rumbo que tomaba la guerra, como Gregorio Marañón, y otros que pasan la frontera con la caída de Cataluña a comienzos del año 39. Ahí hay una desbandada terrible, pasa más de 500.000 de personas a Francia en ese momento, y ahí entre ellos hay muchos artistas. Luego están también los corresponsales de la prensa franquista. Y luego hay aventureros, gentes que viven en Europa por esos años y que les apetece vivir la experiencia de estar en ese París ocupado por los alemanes, ¿no? Por ejemplo, César González Ruano, el gran periodista y escritor. Entonces, digamos que forman una constelación de personas muy variadas, de procedencias muy diversas, a quienes une la nacionalidad, el hecho de ser españoles, pero cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y de muy diversos pelajes. Entonces la novela es un intento de captar todo ese microcosmos interesantísimo en un ambiente muy turbulento, muy tenebroso, como es el París ocupado, y con un tratamiento estético, con un estilo expresionista, esperpéntico, barroco, un poco en la línea de lo que fueron Las máscaras del héroe, mi primera novela, ¿no? Esto es más o menos lo que se puede contar del libro. Bueno, yo esta historia, uno de mis libros anteriores, El derecho a soñar, es una biografía de Ana María Martínez Sagi, una escritora catalana que vivió en estos años en París. Yo le dediqué mi tesis doctoral hace apenas un par de años a esta mujer, e investigando su vida tuve que profundizar mucho en la vida de los escritores y de los artistas españoles en París durante estos años. Además, a mí el tema de la Francia ocupada siempre me ha obsesionado. Hay otra novela mía, El séptimo velo,
que es una novela que discurre también en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que me parece apasionante, ¿no? Me parece apasionante el hundimiento de Francia, su rendición indecorosa, la facilidad con la que los franceses asimilaron el convertirse en un pueblo esclavizado, dominado, ¿no? El antisemitismo francés, que es una cosa de la que nunca se habla, pero que fue incluso más feroz que el alemán. Bueno, digamos que es una época de nuestra historia contemporánea muy oscura, muy sórdida, pero que creo que nos está hablando de muchas cosas que están pasando en Occidente de forma anticipada, ¿no? Uno de los episodios más repugnantes de estos años, por ejemplo, es el trato que los franceses dispensaron a los exiliados españoles. Hay exiliados que conocieron los campos de concentración franceses cuando llegan a Francia en el año 39 y luego posteriormente los campos de concentración alemanes. Y dicen que en los campos de concentración alemanes los trataban mucho mejor. Es decir, fueron tratados de manera inmisericordia, como perros realmente, ¿no? Entonces, me parece un microcosmos muy interesante, ¿no? Ahondar en qué es lo que pasó en esos años en Francia como metáfora de lo que ha ocurrido en Europa, ¿no? A lo largo del último siglo. Me parece muy interesante. No lo creo. Bueno, no lo sé. Vamos a ver, yo creo que Umbral es un escritor que se ascribe a una tradición a la que yo también me ascribo, ¿no? Yo creo que el autor del que más tributaria es esta obra es Valle-Inclán, la verdad, ¿no? Pero sí, indudablemente, escritores como Camilo José Cela, como Umbral, son escritores que están presentes en esa tradición, ¿no? La novela hace una apuesta por una tradición barroca en la que estos escritores pues, se ascriben también, ¿no? Bueno, el protagonista es un antihéroe, sí, es un personaje malvado, no malvado sin interrupción, pero digamos que sí, bastante malvado. Le encomiendan además una misión abyecta, ¿no? Que es engañar a todos estos artistas para que colaboren con Falange y demás, y él utiliza artes bastante sórdidas, ¿no? Bastante arteras, ¿no? Entonces sí, digamos que es un personaje maligno. Lo que pasa es que, bueno, la novela también tiene un tono burlón, La novela tiene un tono burlón que también sirve un poco de vía de escape a la malignidad del personaje, ¿no? Entonces creo que la novela es una novela con la que uno también se puede reír. Llega un momento que las maldades de Fernando Navales pueden llegar a resultarnos, entre comillas, graciosas, ¿no? Siempre hay algo grotesco en el mal siempre hay algo grotesco, ¿no? El diablo no deja de ser un personaje grotesco, y Fernando Navales también en sus maldades resulta con frecuencia grotesco. La segunda parte pues será cuando la editorial lo estime oportuno, bueno, de aquí a un año, a lo mejor a finales de este año, a lo mejor en la primavera del año próximo. Está escrita y corregida, a falta de pegarle el último vistazo antes de publicarse. Bueno, hombre, a lo mejor sí, a lo mejor no, depende, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Depende también cuando salga. Pero vamos, escrita está. Bueno, yo creo que la razón fundamental es porque es una obra literaria, y yo creo que a una persona que le guste la literatura y que le gusten las apuestas radicalmente literarias, yo creo que esta novela le gustará. Vivimos en un tiempo en que los escritores están dejando de serlo, ¿no? En el sentido en que tratan de halagar las modas y se ponen a escribir novelitas de psicópatas, asesinos, novelitas de no sé qué, todas esas modas sucesivas que se van imponiendo. Esta es una apuesta radical por la literatura. Aquí no hay ningún tipo de concesión a ninguna moda. Es una novela que está escrita como si la hubiese escrito hace 30 años. De hecho, hay una continuidad argumental y estilística con mi primera novela. Es decir, en una época en la que la gente buscaba literatura en los libros, no buscaba mamonadas, ¿no? Y
Y otra razón, bueno, creo que es una exploración de un episodio desconocido o poco conocido de la historia europea y de la historia española, ¿no? Lo que pasa con esos españoles emigrados, trasterrados, exiliados, es algo poco conocido. Y esta novela, a pesar de que tiene un tono muy expresionista, muy esperpéntico, es también una novela, no diré rigurosamente histórica, porque naturalmente me tomo libertades, pero mucho más fiel a lo que realmente sucedió de lo que pueda parecer. Hay a veces incluso un respeto microscópico a lo que sucedió en aquellos años, ¿no? En líneas generales tenemos una visión muy estereotipada de estos años, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la historia de España como a la historia europea. Hay muchas cosas que hemos asimilado una serie de tópicos que yo creo que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Por ejemplo, la política franquista es una política mucho más diversa de lo que nos creemos. En el seno del franquismo hay facciones germanófilas, hay facciones anglófilas. Al principio, mientras Alemania gana, evidentemente pesa más la facción germanófila, pero inmediatamente Franco va cambiando, ¿no? De alguna manera carga con el mochuelo de la germanofilia sobre los hombros de su cuñado, de Serrano Suñer, que aparece en mi novela, porque Serrano Suñer era la estrella de la política del momento y hizo alguna visita a París durante estos años, entonces aparece en mi novela bastante, como referencia constante y como personaje incluso. Y luego creo que tampoco conocemos bien lo que fue la Europa de aquel tiempo. Tenemos visiones de brocha gorda, visiones peliculeras, pero no conocemos a fondo lo que fue la vida cotidiana en el París ocupado por los alemanes, ¿no? Y esta novela lo que trata es de mostrar la vida cotidiana, las renuncias, las miserias de una vida difícil, pero al mismo tiempo también con sus divertimentos, ¿no? Una de las cosas más peculiares de este París ocupado es que, salvo momentos concretos debido a sanciones o a castigos, porque los alemanes a los nazis castigaban de vez en cuando a los franceses, ¿no? Y les cerraban los cabarets y demás, pero mayormente todas las actividades de entretenimiento, cabarets, teatros, cines, estuvieron abiertas durante los 4 años y la gente se lo seguía pasando bien, al menos el que podía, ¿no? Se habla mucho de lo que fue el mercado negro, se habla mucho del antisemitismo. El antisemitismo, a mí ahora en el momento en el que muestras tu enfado o tu disconformidad con lo que está sucediendo en Gaza, te ponen el San Benito de antisemita, me hace mucha gracia, es una banalización del término, ¿no? Si queremos saber lo que es el antisemitismo, tenemos que sumergirnos en estos años. Y el antisemitismo no fue una cosa nazi, el antisemitismo estaba extendido en toda Europa, y de forma especialmente intensa en Francia. Yo me atrevería a decir que Francia era el país más antisemita en esos momentos. En este sentido, por ejemplo, también es muy interesante la acción de los diplomáticos españoles. Los diplomáticos españoles, en líneas generales, fueron bastante reacios a aplicar las medidas que les exigían tanto las autoridades francesas como las alemanas. Ambas tenían unas legislaciones terriblemente antisemitas, ¿no? Y, por ejemplo, el cónsul de España en París, Bernardo Roland, fue un hombre que salvó a muchos judíos burlando las leyes francesas y alemanas e incluso a veces forzando las leyes españolas. Hubo muchas personas en el régimen franquista que actuaron con extraordinaria nobleza. Es muy famoso Saint-Brice en Hungría, pero, por ejemplo, en Francia el cónsul Roland salvó a muchos judíos de la muerte o del envío a los campos de trabajo, ¿no?